vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 10 a 23, que nos motiva y nos da mucha instrucción en relación a cómo nosotros podemos crecer espiritualmente. Así que después de esta bella presentación, arrancamos con la lectura bíblica de hoy. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo, oiga bien, todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir. No vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Viven ajenos a la vida que proviene de Dios. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo. Si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por Él de acuerdo con la verdad que está en Jesús, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente. Entonces tenemos aquí una lista de consejos para que nosotros podamos crecer, y dice acá en la primera parte de este lindo pasaje que el Señor constituyó 5 tipos de ministerios para que nosotros podamos crecer hasta la madurez plena. Y estos ministerios son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Entonces estos son 5 tipos de ministros que ayudan a todos los cristianos a crecer. Y si usted se da cuenta, son 5 ministerios, son 5 propósitos los que estamos estudiando en este libro, que podríamos decir son 5 tipos de nutrientes los que nosotros necesitamos como cristianos para que nosotros podamos crecer. Son los apóstoles, y yo los he llegado a relacionar con los 5 propósitos que nos presenta Rick Warren en este libro, en donde los apóstoles nos enseñan a servir, porque para mí el servicio es uno de las características del liderazgo. Los profetas son los que nos conectan con Dios. Los evangelistas nos enseñan a compartir las buenas noticias con otros. Los pastores nos cuidan y nos enseñan a tener relación unos con otros. Y los maestros nos enseñan a aprovechar la palabra. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, en las iglesias y en la iglesia en general, vamos a ver estos 5 tipos de ministros funcionando. Unos son evangelistas, otros son pastores que cuidan de nosotros, otros son evangelistas que nos motivan a llevar la palabra, otros son profetas que nos conectan con la presencia de Dios, otros son maestros que nos enseñan la palabra, y todos esos tipos de ministros empiezan y nos motivan a conectarnos con Dios. ¿Y cuál es el propósito? Perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Cuál sería la medida y hasta dónde nosotros debemos soñar? Hasta llegar a ser como Jesús. Esa es la estatura del varón perfecto. Así que tenemos todavía mucho por avanzar. Por eso el tema hoy es:
Dios quiere que crezcas. ¿Cómo desciende con este reto? ¿Cómo desciende con esta meta de crecer hasta llegar a ser como Jesús? Fíjate que me llama la atención algo que decías, porque termina los 5 ministerios y dice para perfeccionar. Y viendo esa palabra de perfeccionar, tiene la idea en el original griego de arreglar. Ese es el significado y se usaba para describir el tratamiento de huesos rotos o cuando arreglaban las redes. Entonces, hay algo que en nosotros no viene bien. Y por eso necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos de Dios para arreglar esas cosas en nuestra vida. Y con eso, porque me encanta cómo lo adaptaste a los 5 propósitos y cómo eso, Dios quiere que eso que viene nos sirva para ir a las diferentes áreas donde nosotros estamos y poder impactar. Pero primero es donde nos congregamos, estamos en la iglesia, recibimos esos nutrientes y se nos arreglan esos huesos rotos, se nos arreglan esos oídos de las redes que están mal y entonces podemos ir y ayudar a las demás personas y poder ser de bendición a los demás, Nikki. Y es que cuando tú decís hay algo que no viene bien, eso es la verdad. Yo acabo de tener a mis hijos en actos del Colegio del Día de las Abuelas y yo los vi más chiquitos. Entonces yo al día siguiente jugo de zanahoria todos los días porque necesitamos crecer. y así mismo pasa en la iglesia. Y cuando Pablo acá dice no vivan como la gente sin Dios, que tienen la mente vacía y por la dureza de su corazón viven ajenos a la vida que proviene de Dios. Y hay una versión que dice que tienen el corazón petrificado. Y cuando yo leo esto, investigué que viene de la palabra poros, que significa una piedra más dura que el mármol. Y también se utiliza para hablar de la osteoporosis, que no es más que calcificaciones en las articulaciones que te inmovilizan. Entonces, cuando Pablo está hablando acá de un corazón duro, es que pierde toda sensación. A mí me gusta cuando tú contás que tu papá, cuando tú pecabas, antes, ahora no. Eso fue más señalamiento, fíjate. Déjame recordar. Y que te decía tu papá, ¿qué sintió, Ronnie? Dígame, ¿qué sintió? El pecado, una de las cosas más horribles del pecado es que te hace insensible. Así es. Y a veces... ¿Y sabes qué? Por eso el alcohólico cada día necesita más alcohol, el drogadicto más porque droga. ya no siente, Ronnie. Empieza a perder sensibilidad, empieza a morir. Y entonces, al principio, uno dice, ay, qué mal, pequé, y viene un arrepentimiento. Y por eso creo que tu papá te preguntaba tanto si estabas arrepentido. Pero después ya no, después ya no se siente y cuando sentimos ya ni vergüenza nos da porque ya vivimos en un estado cauterizada la conciencia. Entonces Pablo, lo que decía Néstor, a mí me hace tanto sentido de hay algo que está mal. Y por ejemplo, cuando yo voy a entrenar y yo salgo con la ropa del entreno, yo no siento el olor de la ropa, pero yo no me voy a trabajar con esa ropa. Aquí Pablo dice, despójense, como quitarte una ropa sucia y limpiarnos. Creo que eso es un proceso de día a día, Ronnie, porque la estatura del varón perfecto como Jesucristo, eso no se hace de un día para otro. Así es. Hay muchas cosas, yo no puedo dejar de pensar como alguien que se dedica a una parte de la salud, en asociar esto a salud, porque la idea es que seamos unas personas sanas en Jesús. Cuando hablaba de los nutrientes, definitivamente lo primero que se me vino fueron suplementos alimentarios, ¿verdad? Suplementos para nuestra alimentación, para crecimiento, como la zanahoria. Pero hay una parte que para mí es muy puntual y es en el verso 16, donde dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas o articulaciones que se ayudan mutuamente. La idea es que cada uno de nosotros siga creciendo para que podamos articular. Y hay articulaciones sin movimiento y hay articulaciones con movimiento. Y nosotros somos un cuerpo en movimiento, que está creciendo, que está fortaleciéndose cada día más. Y por eso es que necesitamos nutrirnos. ¿De qué se está llenando usted la mente? ¿De qué se está llenando usted el corazón? ¿Está viendo cosas que no trascienden en su vida o de qué es más? ¿Le pueden perjudicar? ¿O se está alimentando de la palabra de Dios, de temas que pueden hacer de su crecimiento personal algo diferente? Esas son las preguntas que se tiene que hacer, que nos tenemos que hacer en esta mesa para estar bien seguros si la vitamina que estamos tomando es chafa o es que no. Eso de las coyunturas que se dan mutuamente es cuando estamos en la iglesia, que es una comunidad eclesiástica,
y unos a otros nos estamos apoyando. Entonces, al estar ahí conviviendo, nos damos cuenta, por ejemplo, Néstor se da cuenta que yo tengo una actitud que no conviene y Néstor tiene la confianza de decirme, Ronnie, mira, perdóname, me di cuenta que cometiste un error con tu hijo y lo estás tratando muy rudo. ¿Ya? Y él me ayuda y tal vez me molesto en el momento, pero después vengo yo y le digo, Néstor, muchas gracias. Y en otra oportunidad vengo y en esta convivencia con Nicky, yo le digo, Nicky, mira, a ese licuado de zanahorias, ponerle un poco de apio porque a mí me funcionó. Y entonces empezamos nosotros a apoyarnos mutuamente. Y vengo yo y con Guillermo le digo, mire, Guillermo, fíjese, encontré este libro. Nos vamos, en esa comunidad eclesiástica, nos vamos apoyando, ¿ya? Yo recuerdo a Álvaro Arenales, que un día me dijo, mira, Ronnie, fíjate que vi que dijiste esto, pero si lo dices de esta manera lo vas a decir mejor. Una forma de... él me vio, no me dijo, qué malo dijiste, simplemente me dijo, así se dice mejor. Una sabiduría de Álvaro Arenales. Y entonces eso es que en el cuerpo de Cristo nos vamos apoyando unos a otros y nos vamos ayudando a mejorar. Yo le agradecí, Alvarito, muchas gracias y todavía se lo agradezco. Y qué puntual es esa observación de lo que le dijo Álvaro, porque en realidad muchas veces nosotros creemos que con decir las cosas, somatar el libro sobre la mesa, es nuestra función. No, nuestra función no es decir las cosas, nuestra función es que llegue al corazón de las personas. Así es. Y creo que la forma como decimos las cosas, cómo las abordamos, es parte del crecimiento personal. Así es. Esa es tal vez una de las partes más complejas que tenemos que aprender a ser sabios en la palabra del Señor, cómo aplicarla con esa ternura que Él nos decía. ¿De quién es esto? Dale a César lo que es de César y lo que le de Dios. No armó ningún clavo en ese momento. Creo que eso es lo más importante. Y otra cosa que yo quisiera contarles es que este fin de semana tuve el privilegio de estar en Costa Rica. Me invitó Pura vida. un pastor, Pura Vida, exacto. Pura vida. Estuvimos ahí con unos hermanos de Costa Rica. No estuvimos en San José, estuvimos en otra ciudad que se llama Quepos. Y el pastor Gerardo Alan nos invitó a estar compartiendo y él también invitó a un profeta argentino. Yo sé que cuando alguien dice profeta, ¿quién le dijo que era profeta, etcétera? Bueno, llega este profeta y estuvimos ministrando juntos, estuvimos compartiendo el púlpito con él. Y yo tuve el privilegio de viajar con mi hijo David Andrés porque mi esposa no me pudo acompañar. Y estábamos con mi hijo David Andrés y este otro hermano que estaba predicando en la actividad. Es un hermano que estaba predicando y me decía David Andrés, papi, mira, pero ¿cómo se nota cuando lo toma el Espíritu Santo? Porque él estaba predicando de manera sencilla, era él. Pero de repente como que cambiaba de velocidad y entonces ¡brum!, empezaba el Espíritu Santo a hablar por él. Y era como otra persona, ustedes. Era, mira, como cuando Sansón lo dice, y el Espíritu de Dios le tomaba, pero él empezaba a hablar por el Espíritu y ustedes empezaba a dar palabra a las personas y el Espíritu Santo le mostraba nombres, apellidos, situaciones. Y yo tenía a la par al pastor Gerardo Arlen, que era el pastor de las personas, y me decía, mira, y me decía, confirmando lo que Dios le estaba mostrando al profeta. Era una cosa tan extraordinaria. Me decía, y dice Dios que te ha puesto para educar. Y me decía el pastor, ella es maestra, ella trabaja de maestra en una escuela aquí. Miren ustedes, una cosa impresionante. Pero lo que quiero denotar es lo siguiente. Me decía David Andrés, papi, ¿cómo se nota cuando lo toma el Espíritu de Dios? Y yo estaba emocionado porque David Andrés lo estaba diciendo así como anhelo, decir, yo quiero que eso me pase a mí. ¿Y por qué lo estoy diciendo aquí en el programa? Porque ¿cómo sería nuestra vida si nosotros llegamos a tener tal conexión con Dios? Porque, una vez más, esto no es para admirar, vino un profeta y Dios lo usa. Eso es admirable. Pero nosotros tenemos que decir, Dios, yo también te quiero oír así. Sí. Porque yo le pregunté al profeta y le digo, mira, profeta, ¿y cómo desarrollaste esto? Y es una persona bien sencilla, bien accesible. Y me dice, mira, me dijo, nosotros creemos que así como Dios le habló a Cornelio y le dice, ve e invita a Pedro que se hospeda en la casa de Simón el curtidor. No le dijo, anda a buscarlo. No, le dijo, en la casa de Simón el curtidor. Y él mandó a sus siervos y le dijo, vayan a buscar a un Pedro que está en la casa de Simón el curtidor. Y también cuando manda a buscar a Ananías, le dice, ve a orar por Saulo de Tarso que está en una casa de la calle derecha. Le dice, o sea,
le da el nombre de la calle. Entonces nosotros creemos que Dios puede dar indicaciones específicas. Y me retó. A mí me retó y estábamos con mi hijo Andrés muy retados. Pero quiero invitarte. ¿Qué tal si tú llegaras, si tú y yo, si ese es el reto para todos, a decirle, Dios, yo también te quiero escuchar? Y yo quiero que tú me indiques en esta semana qué es lo que tengo que hacer, cuáles son tus instrucciones para mí en esta semana. Yo quiero ser tu discípulo. Ahí tenemos mucho para crecer. Imagínate que tú, para las decisiones que vas a tomar, dices, Señor, yo quiero que tú me guíes en esta semana. Quiero ser tu discípulo y escucharte. Ahí tenemos mucho que crecer. Entonces, ¿qué quiero decirle? Eso solo es el profeta. Imagínense todo lo que nos desafía el maestro cuando una persona que ama la palabra como Gonzalo Chamorro, como Rafa Vallares, como usted diga, su pastor, que expone la palabra y uno se inspira a estudiar la palabra. O pensemos el pastor, cuando un pastor llega y nos ama y nos llega a visitar cuando estamos enfermos, y uno dice, cuando yo esté sano quiero salir y visitar a las personas como ese pastor me visita. O el evangelista cuando predica y uno dice, así quiero predicar. Ahí están los 5 ministerios. Ahí están los 5 ministerios. Entonces uno se motiva a decir, eso quiero hacer. Ahí tenemos una gama de posibilidades para crecer. Si usted se siente motivado, ¿qué tal si oramos y le decimos, Señor, hay mucho espacio y tú eres Jesús, mi modelo? Yo quiero inspirarme a ser como tú y crecer. El ejemplo profético era Jesús. Como Jesús le dice a la samaritana todo lo que la samaritana era. Y le dice, 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Y le dice, Señor, me parece que eres profeta. Y para Jesús era lo más normal. Así que pidámosle, Señor, yo quiero aprender a ser como tú, quiero vivir conectado. Y como decía Nikki, si tú te identificas con que tienes un corazón de piedra, estás viviendo en el mundo, estás apartada de Dios, y le dices, no, Señor, yo quiero tener un corazón sensible a tu guianza. Eso es lo más lindo que te puede pasar. Por eso te digo, si Dios aparece en tu vida, es lo mejor que te puede pasar. Un encuentro con Dios te cambia el día, te cambia la semana, te cambia el mes, te cambia de aquí al final de año. Así que es lo mejor que te puede pasar. Oremos. Padre bendito, hoy queremos encontrarnos contigo. Este programa se llama Vaya con Dios, porque lo que queremos es encontrarnos contigo, Señor. Y hoy queremos que tú nos enseñes a crecer. Hoy queremos que tú nos enseñes a conectarnos contigo, Señor. Y hoy es el día, Señor. Hoy es el día en donde nosotros queremos encontrarnos contigo. Te pedimos que tú te muestres a nosotros. Queremos aprender a ser más como tú, Jesús. Enséñanos a raíz de hoy, de lo que vamos a estar leyendo, a saber cómo conectarnos contigo. Queremos crecer. Queremos aprender a ser como tú. Ayúdanos. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Vaya con Dios. Vamos a ver qué nos dice Rick Warren en relación al capítulo de hoy, día 23 de nuestra jornada Una Vida con Propósito. Así que veamos qué dice nuestro querido amigo Rick Warren. Bienvenido. Hoy en el capítulo 23 de Una Vida con Propósito hablaremos de cómo crecemos. El crecer no es automático. Uno puede envejecer sin madurar. Hay muchas personas de edad que espiritualmente son inmaduras o emocionalmente inmaduras. El hecho de envejecer no necesariamente implica que uno vaya a ser más maduro. Es por decisión, es intencional, es un proceso, lleva tiempo, necesita de ciertos hábitos de la vida que deben ser desarrollados durante sus vidas. Es una pena que muchos cristianos no sepan estos principios. Por lo tanto, en este capítulo vamos a ver algunas de las cosas que pasan un tiempo antes de que ustedes comiencen a crecer. Lo más importante es cambiar la forma en que ustedes piensan. La Biblia dice que somos transformados según se renueva nuestra mente. ¿Qué significa eso? Significa que según cambian sus vidas, cambia su forma de pensar. Veamos bien esto. La forma en cómo piensan determina la forma en cómo sienten. Y la forma en cómo sienten determina la forma en cómo actúan. Si actúo deprimido, es porque estoy deprimido. Y si me siento deprimido, es porque tengo pensamientos deprimidos.
Eso es una elección. No pueden siempre escoger la forma en cómo sentirse, pero sí pueden escoger la forma en cómo actuar. No siempre pueden controlar sus emociones o atracciones, pero sí controlar sus pensamientos. Esas son buenas noticias porque sus pensamientos controlan sus emociones. Recuerdo cuando era niño, a veces era indisciplinado y también desobedecía. Y entonces mi padre decía, ánimo Rick, eso trato papá, eso trato. Pero no se puede forzar un sentimiento. Bien, ustedes pueden cambiar su actitud. Si ustedes quieren cambiar la forma en cómo actúan y si quieren cambiar la forma en cómo se sienten, hay que cambiar la forma de pensar, transformarse según se renueva nuestra mente. Gracias, Rick. Repitamos todos, eso trato. Y hoy vamos a hablar en el día 23 de cómo crecemos. La meta de nuestro Padre Celestial es que maduremos y desarrollemos las características de Jesús. Lamentablemente, millones de personas envejecen, pero nunca maduran. Están atascados en una infancia espiritual perpetua, porque nunca tuvieron la intención de crecer. El crecimiento espiritual no es automático. Requiere un compromiso intencional. Debes desear, decidir, hacer un esfuerzo y persistir en el crecimiento. El discipulado es el proceso de convertirnos en personas más semejantes a Jesús y siempre empieza con una decisión. Jesús le dijo, sígueme y sé mi discípulo. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Cuando los primeros discípulos decidieron seguir a Jesús, no entendieron todo el alcance de su decisión. Simplemente respondieron a la invitación del Maestro. Eso es lo único que se necesita para empezar. Decidir convertirse en discípulo. Nada le da más forma a tu vida que los compromisos que asumas. Ellos pueden servir para tu desarrollo o destrucción, pero en ambos casos te definirán. Dime con qué estás comprometido y te diré qué es lo que serás en 20 años. Llegamos a ser aquello a lo que nos comprometemos a hacer. Llegando ese momento de compromiso, la mayoría de las personas pierden el propósito de Dios para sus vidas. Muchas temen comprometerse con algo, simplemente vagan sin rumbo por la vida. Otras, sin mucho entusiasmo, se comprometen con valores incompatibles y acaban en la frustración y la mediocridad. Otros asumen un compromiso total con las metas mundanas, tales como llegar a ser ricas o famosas, solo para terminar defraudadas y amargadas. Como todo lo que se elige hacer tiene consecuencias eternas, será mejor que elijas con sabiduría. Pedro advierte, ya que todo lo que nos rodea será consumido por el fuego, ¿qué vidas santas y piadosas deberíamos vivir? Ahora vamos a compartir el rol de cada uno de los que estamos acá involucrados, el papel de Dios y el tuyo. Ser semejantes a Jesús es el resultado de que tomes las mismas decisiones que Él y dependas de su Espíritu para ayudarte a cumplir con tus decisiones. En cuanto decidas con seriedad llegar a ser semejante a Jesús, deberás empezar a actuar de una manera nueva. Tendrás que abandonar algunas rutinas viejas, desarrollar hábitos nuevos y cambiar intencionalmente tu manera de pensar. Podrás estar seguro de que el Espíritu Santo te ayudará con tales cambios. El crecimiento espiritual es un esfuerzo de colaboración entre nosotros y el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios trabaja con nosotros, no simplemente en nosotros. Segunda de Pedro 3:11 dice, puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios. Este versículo, escrito para los creyentes, se refiere a cómo debemos crecer. No dice trabajen para su salvación, porque no se puede agregar nada a lo que Jesús ya hizo. Cuando armas un rompecabezas, cuentas todas las piezas. Nuestra tarea es armar el rompecabezas. Los granjeros trabajan la tierra, no para conseguir la tierra, sino para desarrollar la que ya tienen. Dios nos ha dado una nueva vida. Ahora somos responsables de desarrollarla. Eso quiere decir que tenemos que tomar nuestro crecimiento espiritual en serio. Aquí el autor nos presenta dos principios de oro y el principio número 1 es que nosotros nos convertimos en aquello a lo cual nos comprometemos. Y hay muchas cosas en esta vida que están pidiéndote tu compromiso. Y
tú te vas a convertir en aquello a lo cual te comprometas. Atención, hay muchas cosas que te están rogando por tu compromiso y tú tienes que decidir a qué te vas a comprometer. Y hay un club de esto, hay un club de aquello que te van a invitar, hey, comprométete conmigo. Y también, atención, estos aparatitos son una gran herramienta, pero podrían ser también una gran trampa, un agujero negro de compromiso. Entonces te puedes pasar horas acá viendo una red social, va viendo tonterías y videitos chiquititos y te pueden comprometer a no hacer nada. Esto puede ser una gran pérdida de tiempo o puede ser una gran herramienta. Lo reconozco. Entonces, tú y yo tenemos que decidir a qué nos vamos a comprometer. Y la mejor decisión que nosotros podemos tomar es comprometernos a ser discípulos de Jesús. Porque te puedes comprometer, por ejemplo, a algo irrelevante. No quiero decir algo, pero imagínense que usted se compromete a... no quiero decir algo, pero algo lo más irrelevante posible, a ser un colector de piedras verdes, ¿verdad? O sea, y ahí está el club de colectar piedras verdes y usted dice, bueno, vamos a colectar piedras verdes y vamos a ir a buscar piedras verdes por todo el mundo. Usted sí, me parece ser una causa noble y usted dedica su vida a eso. Y puede ser que hay un gran movimiento, usted se compromete a eso. ¿Será que eso va a cambiar el mundo? ¿Será que eso va a hacer la diferencia? Pero puede ser que usted esté honestamente comprometido a eso. O usted se puede comprometer a ser como Jesús. Y eso sí va a tener una incidencia en esta vida y en la que viene. Es por eso que en este programa no nos da pena invitarlo a que usted se comprometa con Jesús, porque eso sí va a tener una incidencia positiva en su vida, no solo acá, sino en la vida que viene. Comentemos acerca del compromiso que requiere llegar a ser como Jesús. Yo pienso que de alguna manera todo inicia con una obediencia, con seguirlo, porque aquí lo que dice es, ve y sígueme. Y los discípulos no sabían el alcance que eso implicaba. Pero después de tomar esa decisión, viene la intencionalidad de lo que queremos hacer. Excelente. Porque todo es un proceso. Y de alguna manera a mí me impacta de una manera muy particular el video de Rick Warren asociado a lo que estamos ahorita leyendo, y es que pudiera ser una trampa el pensar que nos tenemos que aprender de memoria la Biblia y ese es el objetivo principal. Ese solo para mí es el medio que Dios utiliza para que podamos vivir una vida dedicada a Él y como es Él, para poder alcanzar esa estatura del valor perfecto mientras que llegamos a su presencia. Porque el objetivo no es acá, el objetivo es allá, estar nuestro corazón conectado a Dios. Podemos perfectamente, y fíjense cómo es la trampa, ser personas de gran influencia que no hemos madurado en nuestro corazón espiritualmente y cometemos cada error y cada imprudencia, que es cuando la gente deja de creer en lo que nosotros estamos hablando, porque no lo representamos de la manera correcta. No hemos crecido para poder vender de manera cortés y agradable, lo digo, de acuerdo a lo que estamos platicando, el mensaje correctamente. En este momento, el mensajero se convierte en el mensaje. Y entonces la gente nos puede rechazar. Así es. Y ayer precisamente me decía David Andrés, mi hijo, veníamos ahí de regreso y me decía, papi, yo he visto gente de mucha edad inmadura. Claro. Y yo me he dado cuenta que uno tiene que madurar a pesar de la edad, me decía. O sea, antes tenés toda la razón. Ahorita le acabo de mandar el mensaje de mirate este video porque es precisamente lo que está diciendo Rick Warren, que uno tiene que madurar a pesar de la edad. No tiene nada que ver la edad con la madurez. Es un proceso completamente... ¿Hay personas de 50 años berrinchudos? Exactamente. Así es. Ajá. Pero me gusta lo que decías, Guillermo, la intencionalidad y la decisión al ser obedientes. Porque tenemos que dar ese paso. Cuando damos ese paso de decidir cambiar, decidir madurar, es cuando yo decido de qué me voy a alimentar, qué voy a hacer. Y me encanta porque entonces yo ya ahí ya empiezo... cuando tú decís, ok, ¿me tomo el jugo de zanahoria o me tomo un helado, verdad? ¿Qué hago? Pensé que ibas a decir la marca. No. Pero entonces ahí es donde tú empiezas a madurar y empiezas a alimentarte. Y Dios quiere que nos alimentemos y que crezcamos. Ahora, eso depende con quién nos reunimos, con quién nos estamos rodeando. Porque si yo empiezo a juntarme con gente que toma jugo de zanahoria, pues bueno, vamos a hacerlo. Si me empiezo a juntar con los que van a recolectar piedras verdes, va a hacer eso.
Y entonces por eso es importante que nos congreguemos. Me encantó una frase que encontré de un teólogo Smith que dice, el propósito principal de la iglesia no es convertir a los pecadores al cristianismo, sino perfeccionar, completar y madurar a los santos para el ministerio. Y eso es, cuando nos reunimos, cuando estamos congregados, cuando estamos en una iglesia, juntos nos vamos ayudando a crecer, a madurar, a llegar, para llegar a la estatura de ese varón perfecto, Nikki. Excelente. Y la verdad es que qué compromiso. O sea, tú nos decías, Ronnie, hablen del compromiso. Y lo que yo estaba pensando cuando tú hacías esa pregunta ahora es que realmente yo siempre he creído que la base, el fruto, la raíz del amor es el compromiso. Hay muchos hombres hoy en día que yo conozco que se escucha, pues tal vez que no conozco, que no se quieren comprometer, que no quieren en otros dar. países. ¿Qué pasa? Ya están grandes y no dan el anillo. Sí. Pero realmente ahí puede ser que no haya amor, porque el compromiso, o sea, cuando viene Dios y me ama a mí, Él se compromete conmigo, va a la cruz, o sea, lo hace por mí. Pero cuando no hay amor, tuvimos una discusión con Bobby el sábado. Ya saben, yo empecé a alegar cosas de lo que callamos las mujeres. Y Bobby me decía algo que a mí se me metió en la cabeza, porque Bobby me decía, mire, Nikki, ya después de 2 horas de estar alegando, me dice, mire, Nikki, yo a usted la amo. Yo estoy comprometido contigo. Y me hace un ejemplo y me dice, yo no creo que la infidelidad, hablando de matrimonio, ¿verdad? Que la infidelidad se dé por la oportunidad de pecar, porque alguien se me atravesó y tuve la oportunidad y se dio por circunstancia. Voy y me dice, la infidelidad ocurre porque ya no hay amor. Wow. Entonces ya no hay compromiso. Entonces, en el momento que yo estoy enamorada de Cristo, yo me comprometo con Él y no hay entrada para una infidelidad de cualquier cosa. Y estamos en un mundo en el que nos están atacando con un montón de cosas horribles y que no podemos estar distraídos. Y por eso es que Dios quiere que crezcamos en su palabra, que estemos en un lugar en donde estemos protegidos, en donde nos estén enseñando a tomar jugo de zanahoria con apio, como hacíamos la analogía, porque si no a uno el diablo se lo desayuna, como decía Mayra. Y de verdad, estar enamorados de Cristo creo que es la base. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero a nosotros. Y cuando es por amor, cobra sentido y estamos protegidos en Él. Así es. Y el segundo principio que nos daba acá Rick Warren en la lectura es también el papel nuestro. Él nos invita a ser discípulos y Él nos salva, pero también Él nos dice que nosotros tenemos algo que hacer. Jesús invitó a sus discípulos y les dice, vengan, sean discípulos míos. Y la salvación Dios la gana por nosotros, pero dice la palabra también, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y dice aquí Rick Warren que nosotros también tenemos algo que hacer en nuestra salvación. O sea, bueno, él citando la escritura, y él dice, la tierra debemos también trabajarla. La tierra es de Dios, pero nosotros tenemos que trabajarla, y así es el discipulado también. Dios nos salva, somos salvos por gracia, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte en esta salvación, y eso quiere decir que nosotros somos colaboradores con Dios. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando Dios da una palabra profética, y eso es algo importante, Dios nos da una promesa y dice, yo quiero hacer grandes cosas contigo, no quiere decir eso que nosotros nos sentamos a esperar qué es lo que Dios va a hacer. No, nosotros empezamos a trabajar porque Dios dijo, quiero hacer grandes cosas contigo. Nosotros caminamos porque esa es la voluntad de Dios. Ya, a veces hemos oído que Dios da una promesa a una persona y la persona se sienta pasivamente a esperar que Dios lo haga. Y no, es una cooperación con Dios. Y el discipulado es eso. Dios nos invita y nos dice, sígueme. Nosotros tenemos un papel que hacer. En ese contexto quisiera que leyéramos algunos mensajes, porque fíjense que la audiencia nos está mandando unos mensajes con mucha sabiduría de cuál es nuestro papel, respondiendo a la pregunta, cristiano que respeta o cristiano que se respeta. Hay unas piezas de sabiduría muy buenas.
Dice Maggie, cristiano que se respeta da la milla extra sin esperar el reconocimiento terrenal, sino haciendo todo como para Dios, con un espíritu de excelencia. Qué lindo, Maggie. Eso es un cristiano maduro. También dice, mi nombre es Keren, y para mí el cristiano que se respeta es aquel que llega a amar a su prójimo aun si éste le cae mal. Tiene mal carácter o es insoportable. Tiene toda la razón, Karen. Esa es una de las cosas más difíciles y tú has estado trabajando eso conmigo últimamente. Y para aderezar el tema, tenemos un mensaje aquí de Gladys Delgado que dice, buen día, cristiano que se respeta, y esto es muy puntual, confía en Dios en cualquier circunstancia, sobre todo en las adversas, con la certeza que Él siempre tiene el control. Qué lindo. También dicen que cristiano que se respeta se presenta ante su creador cada mañana. Mira qué bonito qué eso. lindo. Cristiano que se respeta medita en la Biblia para que Dios le dé sabiduría para poner en práctica su palabra. Pero oigan esto, y no tiene nombre. Cristiano que se respeta busca a Dios en lo secreto y testifica de su amor en público. Buenísimo. Ese está igual en la misma línea. Dice, cristiano que se respeta usa su propio testimonio con la familia y amigos para que en verdad crean en el poder de Dios. Y oigan esto, desde Carolina del Norte, Benedicto Mengíbar, que es de Jalapa y vive allá en Carolina del Norte, dice, mi trabajo me permite verlos por YouTube. Y quiero decirles que hoy en la mañana estaba leyendo Efesios 4, dice. Dios le está hablando. El Señor conectó eso, así que Dios lo bendiga. Benedicto, saludos hasta allá a Carolina del Norte. También Helen Uriza dice, cristiano que se respeta, espera el minuto deportivo. Dios la perdone. el día miércoles, dice, ¿verdad? Mayra Montenegro dice, cristiano que se respeta no negocia con el enemigo. Buenísimo. Luego dice, cristiano que se respeta no exterioriza sus emociones en Facebook. Es un mensaje anónimo, pero me parece genial. Y también Sadie dice, cristiano que se respeta predica siempre la palabra de Dios, aún sin usar una sola palabra. Yo creo que sí hay que usar palabras para predicar, Sadie, pero entiendo su mensaje, que es siempre manifestar el buen testimonio del Señor. Pero yo creo que sí hay que hablarlo, porque si nosotros no hablamos... Recientemente estuve con una jovencita que está allá en Costa Rica. Su mamá está enferma de cáncer y ella tiene el talento, tiene muchos talentos, es una artista, y va al hospital de cancerología que se llama Hospital México, que me contaron que lo donó Cantinflas, fíjate, y ahí en Costa Rica. Y entonces ella va y maquilla a los que están enfermos y les hace un show musical, los hace pasar un momento lindo. Y entonces le dije, ¿pero les habla usted de Jesús? No, me dijo. Entonces le dije, si usted no termina el proceso, solo le está haciendo pasar un momento feliz aquí, pero no les está dando la esperanza de la vida eterna. Le digo, no está terminando el proceso. Es que me da pena. Sí, pero entonces solo es un momento pasajero. Hábleles de Jesús. Y entonces... es solo una aspirina lo que le está dando. Atrévase a hablar del mensaje eterno, les digo. Claro, y muchas veces el crecimiento, que es de lo que estamos hablando, se da cuando nos exponemos a otros puntos de vista. Dentro de un ambiente de lo que estamos hablando, lo mismo. Por ejemplo, este mensaje que viene con toda la intención de decirnos que hay que modelar a Cristo por nuestro actuar, se suma a esto que usted está diciendo. También tenemos que hablar en alguna ocasión, porque definitivamente la gente no va a entender necesariamente lo que nosotros tenemos. Hay que traducirlo, hay que atarle quién hizo lo que yo soy hoy en mi vida. Y es que, Guillermo, nosotros los cristianos podemos enfrentar la muerte sin temor por la esperanza de la resurrección. Claro. Y la esperanza de la resurrección la obtenemos solo en Cristo Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, si solo decimos, no le tenemos miedo a la muerte, pero no le decimos por qué razón, solo estamos dando una esperanza falsa. Pero si nosotros decimos, porque los primeros cristianos no le tenían miedo a la muerte porque ellos habían visto cómo Jesús resucitó. Y al poner ellos la esperanza en Cristo Jesús, ellos decían, no le tengo miedo a la muerte porque Jesús para mí es la resurrección y la vida. Hay más. Exactamente. Pero si solo decir, no le tengo miedo a la muerte, ¿por qué?
porque no le tengo miedo a la Porque muerte. yo soy así, ¿verdad? Exactamente. Les estamos dando el tesoro Claro, grande. claro. Y aunque no toda la gente esté de acuerdo con nosotros, es nuestra responsabilidad ser testigos de Jesús. Si la gente lo acepta o no, si la gente lo reconoce o no, es problema de ellos. Pero nosotros tenemos que dar testimonio de Cristo Jesús. Y sí tenemos que usar palabras para hacerlo. Totalmente de acuerdo. Bueno, Iker. ¿qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos permita Él, entonces, estas dos cosas? Comprometernos con lo más importante. Usted en su vida tiene la oportunidad de comprometerse a cosas. Sí, claro, hay que comprometernos que al gimnasio, que a la clase de esto, usted tendrá sus aficiones, pero no se pierda lo más importante, el compromiso más importante, que es hacerse discípulo de Jesús. Y todo lo demás, comprométase a que a clase de pasteles y todo lo que Piedras usted quiera. verdes. Piedras verdes. Allá en Costa Rica, el profeta le da una palabra a un muchacho, le dice, te veo en bicicleta y te veo nadando. Era triatlonista, ustedes. Qué puntual, qué puntual. Impresionante. Y me decía el pastor, mira, él es triatlonista. Y toda la palabra que le daba era... Y entonces, cuánto yo quisiera ser teatrista. A mí no me dijo eso. Yo decía, ¿por qué no me vio? Es tenista, le digo. Exacto. No, pero sí, esos compromisos son importantes, pero el más importante es ser discípulo de Jesús. Y número 2, nosotros tenemos una parte que hacer en ese compromiso con Cristo Jesús. Padre bendito, llegamos delante de ti a reafirmar nuestro compromiso de ser discípulos contigo. Y si hay alguien en la audiencia que no lo ha tomado, hoy queremos hacer ese compromiso contigo. Lo más importante es ser discípulos tuyos y crecer hasta llegar a ser como tú, Jesús. Queremos tener la meta de llegar a parecernos a ti, Señor, en cuanto a los 5 propósitos. Queremos llegar a ser como tú, Señor Jesús. Ayúdanos y hoy nos comprometemos a llegar a ser como tú en esta vida. Ayúdanos y enséñanos a ser como tú. Queremos que sea nuestro más grande y nuestro más importante compromiso en esta vida. Amén. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. 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 Vaya con Dios. Vamos a continuar entonces con la lectura. Tenemos una segunda lectura para hoy. Nikki, ayúdanos, por favor. Habiendo ya repartido las tazas, por favor, Nikki. Hoy Rick Warren nos va a hablar de cambiar nuestro piloto automático. Para cambiar tu vida debes cambiar tu manera de pensar. Detrás de todo lo que haces, adivina que hay pensamientos. Toda conducta es motivada por una creencia y toda acción es incitada por una actitud. Dios reveló esto miles de años antes de que los psicólogos lo entendieran. Tengan cuidado de cómo piensan. La vida es moldeada por sus pensamientos. Imagínate un paseo en un bote, en una lancha con motor, con piloto automático, puesto en dirección hacia el este. Si decides dar vuelta atrás y dirigirte al oeste, tienes 2 maneras de cambiar el rumbo del barco. Una es tomar el timón y físicamente hacer que se dirija a otra dirección opuesta, o tratar a pura fuerza de voluntad de vencer al piloto automático, lo cual hará que tus brazos se cansen soltando el timón y por lo tanto el barco retomará el rumbo de acuerdo a su programación automática. Esto es lo que sucede cuando tratas de cambiar tu vida a fuerza de voluntad. Dices, me obligaré a comer menos, haré más ejercicio, dejaré de ser desorganizado e impuntual. Si tu fuerza de voluntad puede producir un cambio a corto plazo, pero crea una tensión interior constante porque no has tratado la causa de su raíz. El cambio no se siente como algo natural, así que finalmente te rendirás, abandonarás la dieta y dejarás de hacer ejercicios. Rápidamente volverás a tus viejos patrones. Hay una manera mejor y más fácil. Cambia tu piloto automático, tu manera de pensar. La Biblia dice, dejen que Dios los transforme en una nueva persona, cambiando su forma de pensar. El primer paso en el crecimiento espiritual es cambiar la manera de pensar. La manera en que piensas determinará cómo te sientes y cómo te sientes influirá en cómo actúas. Pablo dijo, debe haber una renovación espiritual de sus pensamientos y actitudes. Para ser como Jesús debes desarrollar en ti su mente. El Nuevo Testamento le llama a este cambio mental arrepentimiento. Te arrepientes siempre que cambias tu manera de pensar y adoptas la manera de pensar de Dios.
con respecto a ti mismo, al pecado, Dios, otras personas, la vida, tu futuro y todo lo demás. Asumes la actitud de Jesús y su perspectiva. La primera faceta de este cambio mental consiste en dejar los pensamientos inmaduros que son egoístas. La Biblia dice, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Los niños son por naturaleza completamente egoístas, tienen una manera de pensar inmadura. Por desgracia, muchas personas nunca se desarrollan más allá de ese nivel. La Biblia dice que esta manera egoísta de pensar es el origen de conductas pecaminosas. La segunda faceta para pensar como Jesús consiste en que empieces a meditar con madurez, enfocándote en otros y no en ti mismo. En la actualidad muchos suponen que la madurez espiritual se mide por la cantidad de información bíblica y de doctrina que uno sepa. Si bien el conocimiento es una medida de la madurez, no es todo lo que se necesita. La vida cristiana es mucho más que credos y convicciones. Incluye la conducta y el carácter. Nuestros hechos deben ser congruentes con nuestros credos y nuestras creencias. Deben ser respaldadas con una conducta semejante a la de Jesús. El cristianismo no es una religión ni una filosofía, sino una relación y un estilo de vida. El centro de ese estilo de vida es pensar en los demás, como lo hizo Jesús, en lugar de pensar en nosotros mismos. Pensar en los demás es la esencia de ser semejantes a Jesús y la mejor evidencia del crecimiento espiritual. Esta manera de pensar es antinatural, va en contra de nuestra cultura. Afortunadamente tenemos ayuda. Dios nos ha dado su espíritu. Por eso nosotros no pensamos igual que las personas de este mundo. Igualmente, en este párrafo, Rick Warren nos enfoca dos principios importantes. Uno, cómo nos convertimos en discípulos de Jesús. Y lo primero es practicando el arrepentimiento. Y arrepentimiento quiere decir cambiar nuestra manera de pensar. Muchas veces pensamos que un arrepentido es aquel que se golpea el pecho sollozando de llanto. Y no sé si ustedes han visto, hay gente que así se arrepiente, sobre todo aquellos muchachos cuando los cortó la novia por hacer relajo, ¿verdad? Estoy arrepentido, pero la vuelven a hacer, ¿verdad? Exacto. La vuelven, mira, por mi madre, por Dios. Y la vuelven a hacer. Entonces, eso es remordimiento, eso no es arrepentimiento. Pero una persona sin tanto drama puede decir, muy bien, ya no lo vuelvo a hacer. Cambia y eso sí es un arrepentimiento. Entonces, Rick Warren dice, ¿qué es arrepentimiento? Cambiar de manera de pensar. Cuando uno da una vuelta de 180 grados, no de 360, sino de 180, es decir, cambiar un rumbo e irse al contrario y decir, ya entendí, no está bien lo que estaba haciendo, voy a actuar de manera distinta. Eso se llama arrepentimiento. Y muchas veces estábamos haciendo aquello por una mala concepción. Por ejemplo, en mi caso, yo no sé a quién les ha pasado, pero muchas veces hemos comido de más porque nos decían, no puede dejar nada en el plato porque es pecado, ¿verdad? Y usted se tiene que comer todo lo que le sirvan. Entonces, muchas veces, y porque hay niños muriéndose de hambre en África, ¿verdad? Entonces, a uno le servían aquello y uno se tenía que comer todo lo que le servían. Y esa es una manera de pensar, ¿ya? Y entonces una vez come de más por esa mentalidad. Ahora, el asunto es preguntarse, ¿será que si dejo esto va a llegar a los niños en África? No va a pasar, ¿ya? Entonces, uno tiene que aprender a decir, bueno, aunque no va a solucionar esto, el hambre en África, ¿verdad? O sea, y que me lo coma tampoco va... Y no es pecado, ¿ya? No es pecado. Pero qué interesante eso que dice usted, porque al final de cuentas los pensamientos definen nuestras acciones. Las acciones, nuestros hábitos y nuestros hábitos, nuestro carácter. Así es. Y ahí es que nos vamos en la lancha. Así es. Pero si cambiamos esa forma de pensar, por eso a mí me encanta Romanos 12:2, porque dice, si no nos acomodamos a los pensamientos de este mundo, sino que transformamos nuestra mente, entonces vamos a conocer lo que es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Yo creo que en los pensamientos que anidan acá, que este es un nido vacío en muchas ocasiones, y depende de qué pajarito se llega a posar ahí, es lo que va a generar en nuestra acción. Excelente. Yo creo que es importante lo que estás hablando, Guillermo, porque nosotros tenemos muchas veces, como decía Ronnie, a veces ya tenemos una memoria RAM que es influenciada por nuestros padres,
por nuestra familia, por el crecimiento, por los amigos, el colegio, etcétera, y no es la manera de pensar de Dios. Y entonces nosotros tenemos que cambiar esa manera de pensar. A veces tenemos hábitos que no son correctos y necesitamos cambiarlos. Y eso es, regresamos a lo que hablábamos al inicio, ¿de qué me estoy alimentando? Si yo me sigo alimentando de esa manera errónea de pensar, voy a seguir igual. Pero si cambio de amigos, cambio de ambiente, entonces puedo empezar a cambiar mi manera de pensar. Y muchas veces pensamos de esa manera porque así nos enseñaron, porque así lo hemos hecho por tradición. Yo recuerdo un chiste de una señora que está recién casada y le va a hacer pescado al esposo, hablando de Nicky. Hablando de pescado hace un momento. Hablando de lo que pasó el fin de semana de la tarde. Traigamos a Bobby. No. Y entonces iba a cocinar el pescado, pero le quita la cabeza y le quita la cola. Y el señor se queda, pero a mí me gusta la cabeza. El puro y la cola. sabor le quita. Sí, y se lo quito y le dice, no, es que así se cocina el pescado porque así me enseñó mi mamá. Fin de semana hablan con la mamá y la suegra y le dice, mire, suegra, no, mijo, es que así se cocina el pescado porque así me enseñó mi mamá. Y van con la abuelita. En su familia. Y cuando llegan con la abuelita dice, sí, así se cocina el pescado porque cuando yo me casé solo tenía un sartén de este tamaño. Y no le cabía ni la cabeza ni el pescado y así lo cociné. Y se le muchas fue el veces sabor. así somos nosotros con ciertas cosas y no nos abrimos a lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que amemos a todos, dice que sirvamos. Y cuando empezamos a ver esa riqueza de pensamiento de cómo Dios mira las cosas, es diferente. Dios mira las cosas con amor, Dios mira las cosas con misericordia, pero Dios muchas veces es radical. Entonces al final, veamos la palabra de Este Dios. programa es un veámosla. sartén más grande. Sí, es un sartén más grande. Y cuando Rick Warren dice y Pablo dice y en la Biblia dice, cambien su manera de pensar. Yo me puse a pensar, ¿cómo la cambio? Porque yo, cuando a mí me hacen una observación, yo soy niño obediente, pregúntenle a mis papás. Buenísimo, buenísimo. Yo siempre digo, ok, me voy a esforzar. Me hacen mi observación y me voy a esforzar y entre más me esfuerzo, peor me sale y más me frustro porque ahora estoy desgastada porque me esforcé y no lo logré. Y miren ustedes, estaba en el supermercado hablando de esto, ¿verdad? Estaba en el súper y yo estaba comprando y atrás de mí había una señora de edad avanzada, así, pelo blanco, echada adelante. No, bien avanzada, zapato cómodo. Y tenía una caja de harina y 4 rollos de papel higiénico y otras cosas. Y yo me le quedo viendo, me sonrío con ella. Y saben que Dios me dice en ese momento, paga ese súper. Y yo la volteé a ver y me reía, miraba sus cosas y yo decía, si yo le digo ahorita que Dios me dijo que le pague el súper, a mí me ha pasado que me dicen, ala, Nicky, qué arrogante, ¿usted cómo se atreve a decir que Dios le habla? Pero sí, Dios me habla. Yo dije, en lo que le explico que sí fue Dios, y mejor voy a observar. Y yo vi que abrió su monedero y tenía un montón de billetes de 100. Yo dije, no, ella puede pagar su súper. Y la volteaba a ver y no pagué el súper. Yo me subo al carro y le dije, Señor, no pagué el súper porque no me iba a creer que tú me estabas diciendo que le pagara el súper. Señor, perdóname. Y saben que Dios me empieza a hablar y me dice, tu problema es que tú no la tienes que convencer porque tú no eres el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que trae convicción de pecados, arrepentimiento, que cambia el carácter. Por más que yo hable, yo puedo ser un instrumento de Él, pero es el Espíritu Santo el único. A veces nosotros estamos queriendo cambiar a mi esposo, a mis hijos, a mis amigos, cuando realmente es el Espíritu Santo el único que nos va a traer esa renovación de mente. Es el único que nos va a convencer y nos va a hacer avanzar en nuestro carácter, porque por nuestras propias fuerzas, aquí Rick Warren lo está diciendo, no basta. Es el Espíritu Santo el único. Es el que va a hacer la obra. Así que si usted quisiera cambiar un hábito y no lo ha logrado cambiar, tiene que preguntarle al Señor, Padre, ¿por qué no lo puedo cambiar? Y otra forma en lo cual nosotros lo hemos denominado es ¿qué acuerdo hice con el enemigo? Ayúdame a entender qué es lo que está funcionando aquí, por lo cual no puedo cambiar ese hábito, dejar ese vicio, no puedo perdonar a la persona. Aquí, ¿qué acuerdo hice con el enemigo? El Espíritu Santo lo puede llevar a entender qué acuerdo hizo con el enemigo. Lleva usted ese acuerdo con el enemigo a la cruz y usted va a empezar a cambiar ese hábito. Y el segundo pensamiento que nos brinda Rick Warren acá es que un cristiano maduro es aquel que se enfoca en los demás. Un niño es egoísta, un niño quiere los juguetes y dice, mío, yo lo quiero para mí. Un adulto
entiende y dice, no, yo tengo que vivir para los demás. Un adulto trabaja para los demás. El gozo de un adulto es bendecir a sus hijos, y el gozo de uno es que se vistan, comprarle cosas a ellos. Y así debemos nosotros madurar en la vida espiritual, saber que estamos para bendecir a los demás. 1 Corintios 13 dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran de niño. Está hablando del amor y del amor desinteresado. Ser maduro espiritualmente es enfocarnos en los demás, saber, yo soy hijo de Dios y me puedo enfocar en los demás. Cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, dice, sabiendo Jesús, empieza Juan capítulo 13, que el Padre le había dado todas las cosas, que había venido del Padre y al Padre iba, y que había amado a los suyos desde el principio hasta el final, tomó una toalla, una cubeta de agua y lavó los pies de sus discípulos. La madurez, la identidad plena da como resultado que nosotros podemos enfocarnos en bendecir a los demás, en servir a los demás. Entonces, un cristiano maduro es aquel que dice, ya tengo suficiente, quiero servir a los demás, y de eso se trata la vida cristiana. Parecernos a Jesús quiere decir que nosotros empezamos a servir, a enfocarnos en los demás, y esa es la medida de la madurez en Cristo Jesús, enfocarnos en los demás. La pregunta es, ¿cómo está usted en relación a eso? ¿Está usted con una mentalidad egoísta, enfocándose en sí mismo? ¿O está usted en una mentalidad como la de Cristo Jesús, enfocándose en los demás? Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo se encuentra usted al respecto? ¿Algún comentario? No, simplemente ese vacío existencial que tenemos, que lo queremos llenar con cualquier cosa, es lo que no nos hace amar a las personas. Cuando reconocemos que Dios está en nuestro corazón y llena realmente nuestro corazón, y cada esquina, cada arista, cada rinconcito, aunque no tengamos todo lo que quisiéramos, podemos compartir. Porque en realidad, ¿cuánto queremos? ¿Qué necesitamos? El ser humano por su naturaleza siempre quiere más. Es la naturaleza egoísta del ser humano. Sin embargo, cuando Dios está en nuestro corazón, es un regulador. Es un regulador que nos dice, pero si ya tenés suficiente, ¿qué más querés? Es cierto, Señor, yo tengo que compartir. Y creo que nuestro llamado es precisamente a ser mensajeros de amor. Amén. Mensajeros de amor, compartir palabra, compartir cosas materiales, compartir tiempo. Pensar que nosotros simplemente somos el privilegio de poder ser el medio de Dios para compartir con otros, no que Dios sea nuestro medio para llenarnos. ¿Verdad? Así es. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos permita crecer en estos dos sentidos? Que nos permita identificar si tenemos acuerdos con el enemigo que no nos permiten conquistar esos malos hábitos y que los logremos desactivar. Y dos, que nos permita crecer para ser adultos enfocándonos en los demás y renunciando al egoísmo. Padre bendito, llegamos ante ti, pidiéndote que nos muestres si tenemos algún acuerdo con el enemigo y esos hábitos que no hemos logrado cambiar, ese piloto automático que nos lleva a tener rencor, a tener vicios, a tener cosas que no nos agradan, que tú nos ayudes a encontrar cuál es el acuerdo con el enemigo, ese bicho que está ahí funcionando para mal, que nos lo muestres, Espíritu Santo, y que podamos cambiar nuestra forma de pensar, como dice Romanos 12:2. Y que podamos glorificarte con nuestra vida. Y por otro lado, Señor, si todavía tenemos actitudes egoístas, si queremos que nuestra familia gire alrededor nuestro, te pedimos que nos lleves a la madurez de enfocarnos en servir a los demás, que nos lleves a la madurez de bendecir a los demás, a la plenitud tuya, Señor, de vivir para servir a otros. Hoy nos ponemos delante de ti para ser verdaderos discípulos tuyos, Jesús. Y enséñanos y síguenos enseñando en esta semana. Gracias, mi Dios. En tu nombre oramos. Amén. 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 Con todo mi corazón quiero recomendarle la lectura de este libro. Aquí le estamos presentando un resumen. Pero este libro es un libro precioso. Ha vendido alrededor de 40 millones de copias y no es por casualidad, es porque es un contenido precioso. Si usted no lo ha leído, lo invito a leerlo. En esta semana estamos viendo la sección de discipulado
los capítulos de esta semana son extensos y usted se va a beneficiar muchísimo de leerlo. Si ya lo leyó, vuelva a leer. Si nunca lo ha leído, se está perdiendo de una joya. Así que lo invito a leer. Estamos contentos en esta mañana porque el Señor ha estado con nosotros y siento que el Señor ha llenado nuestros corazones con muchos de estos principios y a los ganadores pues los felicitamos. ¿Algún comentario final, Nikki, Néstor y Guillermo, por favor? Gracias, Ronnie. La Biblia dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y eso es mejor que cualquier multivitamínico para poder crecer en la estatura del varón perfecto. Buenísimo, buenísimo. Y en esa misma línea dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Así que cristiano que se respeta, se deja guiar por el Espíritu Santo. Le cuento que usted no ha terminado de crecer, aún le falta mucho para aprender, así que solo abra su corazón, abre su mente y disponga a llenarse de toda la palabra y de todo el Espíritu de Dios. Así es, y recuérdese lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 14 y 15. ¿Cuál es el resultado de la madurez cristiana? ¿Qué sucede cuando somos discípulos firmes de Jesús? Dice Efesios 4, 14 y 15, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo. Un discípulo inmaduro es arrastrado por todos lados, como un barquito a la deriva por todas las olas, por falsas doctrinas. Y ahora con las redes sociales, YouTube y más TikTok, un cristiano que es inmaduro oye cualquier doctrina y la cree y no sabe ni qué es una sana doctrina y qué es una falsa doctrina y cualquiera lo puede engañar. Pero un verdadero discípulo de Jesús se expone a la palabra del Señor y por el uso tiene los sentidos desarrollados para identificar qué es una herejía, qué es una mala enseñanza y qué es una sana doctrina. Y de una vez puede identificar, este predicador es falso, este predicador sí es un predicador verdadero. Así que pongamos la atención y hagámonos verdaderos discípulos de Jesús para que no seamos arrastrados como niños fluctuantes por todos lados por falsas doctrinas. Entonces, con todo nuestro corazón le decimos, vaya donde vaya, haga lo que haga, vaya tomado de la mano con Dios. Recuérdese, vaya con Dios. Adiós.